Ahora, estas van a ser hijas de la de abajo. O sea, esta cara va a estar pegada a la de abajo, ¿sí? O sea, esta va a abrirse aquí, entonces va a estar pegada a la de abajo. Entonces hago el mismo proceso. Hijo, papá, P. Lo mismo con esta. Hijo, papá, P. Y por último, esta, hijo, papá, P. Y ahí ya tendríamos emparentados por jerarquías todas las geometrías. Si nosotros venimos aquí al outliner, podemos ver esto. Fíjense que el face down es el papá de todas estas y la cara back es papá de la cara top. ¿Listo? Y así se debería ver la jerarquía de sus caras. ¿Ok? Ya después esto lo vamos a meter en un grupo. Ahora, eso mismo que yo hice acá, lo debo hacer entre curvas, entre controladores. ¿Listo? Entonces, le aplico la misma lógica. Este controlador top va a ser hijo del controlador de atrás, back. Hago lo mismo. Controlador de arriba, hijo papá, presiono P, ahí está. Y este es hijo de quién? ¿Quién es el controlador que va a mover toda la caja? Este que tengo aquí en la mitad, ¿sí? Entonces, este debe ser hijo de este. Hijo papá, presiono P. Y hago lo mismo. Este es hijo de este, presiono P. Hijo papá, presiono P. Hijo papá, presiono P. Y creo que ya está todo. Y ahora este como tal, va a ser hijo de el global, ¿cierto? Entonces, hijo papá, P, y ahí ya tendría todo. Fíjense. Entonces ya todos los controladores ya están emparentados entre ellos, si notan. Y todas las caras están emparentadas entre ellas. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos hacer. Y entonces tendríamos la jerarquía de esta forma en el tema de los controladores. ¿Listo? Entonces tendríamos el global, que es papá del el main, que es papá del back, del izquierdo, del frontal y del derecho, y el back es papá de el de arriba, ¿vale? El controlador top. Y así se vería la jerarquía de los controladores. ¿Listo? Puedo cerrar y nos debería quedar algo como esto. Las curvas de controladores y las geometrías de las caras. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. Listo, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 18 minutos. Alcanzo a hacer las conexiones. Bueno, hasta aquí lo primero que hicimos fue preparar la geometría, preparar las curvas, posicionar los pivotes donde deberían estar y luego empezar a emparentar todo a través de jerarquías. Ahora, una vez que ya tengo eso, fíjense que ya tengo todo conectado, pero pues no conecta todavía, no está conectado a las caras. Fíjense que las curvas entre ellas sí están conectadas, pero no las caras. Entonces, una vez que ya tengo todo por jerarquías, voy a empezar a conectar ahora el controlador, o sea, la curva del controlador hacia la geometría. Y esa conexión sí se debe hacer a través de los constraints. Recuerden que entre jerarquías lo que estamos haciendo es meter un objeto dentro de otro, ¿sí? Pero para los constraints, nosotros vamos a conectar los atributos de la curva con los atributos de la geometría, ¿sí? Entonces vamos a conectar que la traslación de este objeto esté enlazada a la traslación de este otro objeto y que cuando yo mueva este, afecte la traslación del otro, ¿sí? Y así con la rotación y así con la escala. Entonces, el menú de constraint, ¿dónde lo encontramos? Recuerden que nosotros vamos a desplegar acá y en los menús de constraints los podemos encontrar tanto en rigging como en animation, en cualquiera de los dos. ¿Listo? En cualquiera de los dos está exactamente el mismo, el mismo menú de constraint. Entonces voy a entrar a rigging y acá arriba tengo constraint. ¿Listo? Voy a venir aquí. Constraint.
Entonces, dentro de los constraints, pues tengo los que ya habíamos visto. El parent, que conecta la traslación y la rotación. El point, que conecta solo traslación. El orient, que conecta solo rotación. Y el de scale, que conecta solo la escala. Y esos son los cuatro que vamos a utilizar para este ejercicio. Estos todavía no. ¿Ok? Entonces, según eso, nosotros tenemos que identificar qué va a hacer cada controlador. Los controladores para las caras, o sea, decir estos pequeñitos de acá, lo que van a hacer es rotar. Van a hacer es rotar las caras, ¿sí? Entonces, eh, vamos a rotar las caras. Entonces, ¿cuál de los constraints aplicaríamos? Vamos a aplicar entonces el constraint de orient, porque no necesito conectar la traslación ni necesito conectar la escala para eso. ¿Listo? En este caso, para este ejercicio sencillo, ¿no? Si yo quisiera que la cara la pudiera sacar, mover, pues sí aplicaría el de traslación también. Pero en este caso vamos a utilizar el orient. Entonces, para conectar los constraints, el orden de selección de los objetos es al revés que el, que el de jerarquía. Es decir, para yo hacer el parent por jerarquía, o sea, con la tecla P, yo primero seleccionaba hijo, luego papá y luego presionaba la P, ¿cierto? Para los constraints es al contrario. Primero selecciono el papá y luego selecciono el hijo. Es decir, primero selecciono el controlador y luego selecciono el controlado, ¿vale? El objeto a controlar. Entonces, primero controlador, luego el objeto controlado, constraint y antes de darle aquí, entren en las opciones del constraint y tienen que revisar que el maintain offset esté prendido. ¿Listo? El maintain offset lo que hace es que los objetos se emparenten, pero conserven su posición en el espacio. ¿Sí? Si yo apago el maintain offset, lo que va a pasar es que el objeto padre va a tomar la posición del objeto hijo, o sea, se va a pegar allí. Yo lo que quiero es que ella esté en su posición y esta esté en su posición, pero estén conectados. Entonces, por eso nosotros le decimos que esté activo el maintain offset. ¿Ok? Entonces, con el maintain offset le doy agregar y ya está. Puedo probar que esté funcionando. ¿Cómo me doy cuenta que está funcionando? Porque el objeto controlado, el valor que conecté, queda con esta conexión azul. ¿Listo? Y fíjense que si me paro encima y dice que hay un constraint. ¿Listo? Y también lo puedo probar. Puedo seleccionar la curva y cuando yo muevo la curva, se mueve la cara. ¿Listo? Voy a repetir ese proceso con las demás caras. Este a este. Y como ya la última opción que utilicé fue el constraint de orient, recuerden que yo puedo repetir la última acción con la tecla G. Entonces voy a aplicar G y fíjense que ahí le hace el constraint. Este con este G, este con este G, este con este G. ¿Listo? Entonces vamos a probar esto que esté funcionando. Ya tengo esta aquí, ya tengo esta acá. Esta es la de atrás que tengo acá y esta se mueve con esta. Listo. Y esta acá. Bien. Ahora, si yo muevo todo esto, ¿por qué no se lleva la caja si ya está conectado? Porque recuerden que yo solo conecté la orientación a estas caras. Pero este controlador no va a controlar todas las caras, sino va a controlar a este que es el que va a mover todo, el papá de todos, de toda la caja. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Selecciono el controlador main, selecciono la cara de abajo y en este caso voy a agregarle un parent, ¿vale? Reviso que esté el maintain offset porque quiero conectar la traslación y la rotación. Le doy a agregar y vamos a probar que esté funcionando. Si yo muevo ahora el controlador de la caja, fíjense que se mueve toda la caja. Y si lo roto, fíjense que se rota la caja, ¿sí? Porque ya está conectado
ese controlador principal al papá de todas las caras. ¿Listo? Que es el que realmente mueve todo. Y estas caras pues ya siguen estando conectadas. Muy bien. Y ahí ya tendríamos la conexión de esto. Solo nos queda faltando conectar el controlador global para poder nosotros moverlo también desde aquí, aunque desde aquí fíjense que como está emparentado ya lo podemos mover, ya lo podemos rotar, perdón, rotar y mover, fíjense, pero no lo podemos escalar, fíjense. Entonces la única conexión de constraint que nosotros hacemos al controlador global va a ser el de escala. ¿Por qué? Porque al estar emparentado a la curva de main, ya podemos moverlo y ya podemos rotarlo. No es necesario agregarle un constraint. ¿Por qué? Porque la curva de main ya tiene ese constraint de mover y rotar a la caja. Entonces el único constraint que tendríamos que agregar va a ser el constraint de escala. ¿Listo? Entonces vamos a ver dónde agregaríamos nosotros ese constraint. Entonces selecciono el controlador global, selecciono la cara de abajo, ¿ok? Y vamos a probar colocarle el constraint de escala. Reviso siempre que esté el maintain offset prendido, le doy a agregar y vamos a probar que esté funcionando. Entonces, si yo escalo ahorita, fíjense que ahora ya el cubo se escala completamente con todo. Y ahí ya tengo el rig de la caja hecho. ¿Listo? Vamos a cambiarle los colores ahorita en la otra sesión porque creo que ya nos queda poquito tiempo. Y solo nos quedaría faltando crearle el set driven key, ¿vale? El set driven key, ¿para qué lo vamos a crear? Para tener un atributo en el controlador global que me permite desde ahí abrir la caja completa, o sea, que ella solita se abra y se cierre. ¿Listo? Que podamos animar abierto y cerrado. No es más. ¿Listo? Y un atributo que me permita a mí cambiar el color, pero eso se lo voy a explicar es con el ejercicio de la mano robot. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Hasta este punto fue donde nosotros quedamos la última clase que tuvimos. Y hasta aquí pues deberían ustedes tener su archivo de práctica en la casa. ¿Sí? Esto es todo lo que harían y aquí ya tendríamos como tal terminado el rig. Solo nos falta agregar los atributos adicionales para ver cómo funcionan los set driven key. ¿Listo? Ese es el repaso. O sea, fui bastante rápido porque fue algo que ya hicimos, chicos, y era más como para que ustedes volvieran a recordar todo esto. Bien, hasta aquí estamos claros con esta primera parte. Listo, muy bien. Sí, Brian, levanta la mano. Ok, listo, chicos. Bueno, nos quedan 8 minutos de llamada, entonces voy a dejar esta sesión hasta aquí, que fue como el resumen de todo lo que hicimos en la última clase. Les voy a crear un nuevo enlace y ya se los comparto con sus voceros. Y, y arranco entonces a explicarles lo otro, ¿ok? ¿Listo? Que el otro va a ser como máximo una media hora y terminaríamos nosotros de cubrir esa parte. La idea es que ustedes repliquen esto con el archivo del cubo para que lo practiquen, ¿listo? Aunque el cubo no es un entregable, háganlo. La única manera de que ustedes aprendan esto es haciéndolo, chicos. Entonces, háganlo en la casa, hagan el ejercicio del cubo. Si no lo han hecho, háganlo. Si ya lo tienen hecho, revisen con lo que acabamos de repasar hoy, qué tienen que corregir, qué tienen que ajustar, ¿sí? Y lo que les voy a explicar de los site driving key, háganlo con su archivo, ¿sí? Recuerden que no porque no sea entregable, no lo vayan a hacer, porque si lo aprenden a hacer con la práctica, lo van a poder aplicar ya al ejercicio como tal que ustedes sí tienen que entregar, que es el brazo robótico, ¿ok? Entonces, ya les mando el segundo enlace, chicos. Ya los veo en un momentico y continuamos viendo la última parte de la explicación. ¿Ok? Ya les mando el enlace entonces. Sí, señor.
Bueno, voy a continuar, chicos, entonces, con la explicación. Ujú. Bien, ¿me indican si están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, listo. Bien, entonces ya teniendo esto acá, vamos a ver entonces cómo primero, cómo agregar atributos adicionales a un controlador y después cómo funcionan los set driving key. Bien, vamos a crear un atributo para, para esta curva. Es decir, desde donde nosotros creamos atributos. Desde el mismo channel box, aquí tenemos un menú de edit y aquí hay una opción que se llama agregar atributo. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es seleccionar el objeto, que en este caso va a ser mi controlador global. A él es el que le voy a crear el atributo de abrir y cerrar la caja. ¿Sí? Vengo aquí al channel box y acá tengo el menú de edit y acá tengo algo que se llama agregar atributo. ¿Sí? Entonces cuando yo le doy clic allí, él me va a abrir este pequeño menú acá. Bueno, no tan pequeño, pero sí este menú de aquí, donde yo voy a poder crear un atributo nuevo poniéndole un nombre a ese atributo, eh, escogiendo qué tipo de atributo va a ser, ¿sí? Poniéndole algún valor máximo o mínimo, si quiero darle como un límite de valores a ese atributo, y otras opciones adicionales, ¿listo? Entonces, el primer atributo que vamos a crear va a ser esto para cerrar y abrir. Entonces, voy a ponerle aquí close, open, ¿listo? Voy a decirle que este atributo va a ser em, animable, ¿vale? O sea, que le va a poder poner keyframes y que sea del tipo flotante. El tipo flotante es numérico, que me permite a mí poner números, o sea, valores enteros y valores decimales para poder hacer yo la animación. Voy a ponerle que por defecto sea 0 y que como valor mínimo también sea 0 y que como valor máximo el atributo sea 10, por ejemplo. Y le doy al botón de OK. ¿Listo? Una vez que hago eso, se van a dar cuenta que ahora en el channel box aparece un nuevo atributo que se llama close open, ¿sí? Y que por defecto viene en 0. Y que si yo muevo la perillita, fíjense que puedo llegar hasta un valor máximo de 10 o un valor máximo de 0. ¿Listo? Entonces con esto yo voy a animar que cuando esté en 0 la caja esté cerrada y cuando esté en 10 la caja esté abierta, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. En este momento solo creé el atributo, pero el atributo no está conectado absolutamente a nada. Bien. A ver. Entonces lo que vamos a hacer es que para poder conectar este atributo que acabé de crear en esta curva con la acción que quiero que haga, o sea, la animación que quiero que haga a través de estos objetos, tengo que utilizar algo que se llama el set driving key. Y les voy a mostrar qué hace el set driving key. ¿Dónde encontramos ese menú? Para eso nos tenemos que venir al menú de Animation. Aquí sí ya no lo encontramos en Rigging, sino que lo encontramos en Animation. Aquí nosotros vamos a tener un menú que se llama Key. Lo vamos a desplegar. Aquí tenemos un menú que se llama Set Driving Key y tenemos la opción Set. ¿Listo? Voy a entrar en ella y me va a aparecer este recuadro. Este recuadro lo que hace es que me va a permitir, o sea, me va a pedir cargar aquí
dos tipos de objetos. Es decir, yo tengo un espacio que se llama driver y un espacio que se llama driven. ¿Listo? Quiere decir que en el driven yo tengo que colocar el objeto controlador, el objeto que tiene el atributo que va a controlar a otro. Y en el driven yo voy a colocar el objeto que va a ser controlado, es decir, el que va a reaccionar, va a estar conectado con los atributos de acá, van a hacer que los atributos de acá, en su modificación, queden guardados. Así funciona. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser el driver en este caso? El driver va a ser el controlador global. ¿Por qué? Porque necesito que este atributo controle que la caja se abra y se cierra. Entonces, yo voy a cargar seleccionando el controlador global, voy a presionar el botón de cargar driver y van a darse cuenta que ahora aquí se cargó el controlador global y aquí aparecen sus atributos. Todo lo que sale en el channel box aparece aquí. Y aquí está el atributo de close open. Este es el que voy a conectar con información acá de los que van a ser controlados. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar ahorita qué es lo que tenemos que hacer aquí. Voy a minimizar esto un momentito para poder seleccionar acá. Entonces, ya tenemos cargado el driver, que es el controlador global. Ahora necesitamos cargar los driven. Los driven van a ser los controladores de las caras, estos controladores. Yo puedo seleccionar varios a la vez y darle cargar driven. Y fíjense que aquí cargaron todos los controladores. Fíjense que acá tenemos todos los controladores y cuando yo selecciono uno de ellos me muestra acá al frente sus atributos. Bien. Ahora, ¿qué atributos va a controlar el abrir y cerrar? Este de abrir y cerrar del controlador global, ¿qué va a controlar de ellos, de estos controladores? Va a controlar su rotación, ¿sí? Entonces, mucha atención acá para que no se me pierdan. ¿Cómo funciona esto? Yo lo que voy a hacer es guardar un fotograma clave a través de un self-driven key a estos valores, a través de este atributo. Antes de hacer la conexión, yo tengo que fijarme que aquí en las preferencias de animación, las tangentes estén en automático. ¿Listo? Que miren que aquí lo tengo linear stepped, que se utiliza para blocking. Necesito que estén en automáticas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que voy a guardar es una animación. Entonces, si yo la guardo en stepped, esa interpolación, esa transición intermedia entre abrir y cerrar, no voy a poderla animar acá, porque no me va a guardar esa información en curvas. Aunque eso se puede solucionar. Pero eh, revisen siempre antes de hacer el set driving key que esto esté en automático. Las tangentes estén en automáticas. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. Ya tengo cargado el driver y ya tengo cargado los driven. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que cuando el atributo de abrir y cerrar esté en cero, la rotación de esta cara, de esta cara, de esta cara, o sea, de todos estos controladores de las caras, las rotaciones deben estar en cero. ¿Sí? Esa información la vamos a guardar con un set driving key de la siguiente manera. Entonces, fíjense. Pongo el atributo de controlador global en cero, que es close, cerrado. Entonces yo selecciono acá el controlador global, selecciono el atributo que quiero conectar, que es close open, y lo que hago es que conecto los atributos que quiero controlar con este, que en este caso son las rotaciones. Entonces fíjense que acá yo tengo que saber este controlador hacia dónde va a rotar, y este hacia dónde va a rotar, y este hacia dónde va a rotar, y este hacia dónde, este hacia dónde. Entonces este controlador rotal va a rotar en X, ¿sí?
Entonces yo vengo y selecciono la rotación en X y le doy al botón Key, fijándome que esté su rotación en cero. ¿Listo? Y miren que ahora el controlador de la rotación en X tiene un pequeño fotograma azul. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que le dijimos al programa es que mientras el atributo de close open se encuentre en cero, o sea, mientras este atributo esté aquí en cero, la rotación en X de esta cara va a ser cero. ¿Listo? Voy a hacerlo solo con esa cara y ya repito el ejercicio con todas las demás. Ahora, cuando el atributo abrir y cerrar esté en 10, voy a ponerlo en 10. Yo quiero que esto esté en X90, ¿vale? Para que abra aquí de esta forma. Entonces conecto esto nuevamente y le doy al botón Key, ¿vale? ¿Qué fue lo que hice? Le dije al programa que cuando el controlador de Open esté en 10, la rotación en X del controlador de esta cara esté en 90 grados y guardé esa información. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que cuando yo mueva este controlador de 1 a 10, él va a hacer esto. ¿Sí ven? Entonces, lo que hice fue decirle que cuando el controlador, el atributo cerrado y abierto esté en cero, la rotación en X de este controlador sea cero. Pero que cuando el atributo esté en 10, la rotación de este controlador en X sea 90. Eso fue lo que hice. Entonces yo pongo la información donde debe ir y le doy key para que guarde esa información. Y ahí ya conecté a través de un set driven key esta acción. 10 abierto, 0 cerrado. Entonces eso mismo lo tengo que hacer con el resto de controladores acá. Bien. Entonces vuelvo y les repito el ejercicio. Selecciono global, selecciono close open, lo pongo en cero. Tengo que identificar estos de lado. Va a tener una rotación en Z, ¿sí? Este también va a ser en Z. Este de atrás va a ser en X y este va a ser en X, ¿cierto? Entonces, vuelvo y hago el mismo ejercicio. Cuando el atributo cerrado y abierto esté en cero, aquí, la rotación frontal en X va a ser cero, le doy key. La rotación izquierda en Z va a ser cero, presiono key para que me guarde. La rotación de arriba, de la tapa de arriba, en X va a ser cero, le doy key. La de la derecha en Z va a ser cero, le doy key. Y la de atrás va a ser X, le doy key. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Que mientras en el controlador global el atributo de cerrado y abierto esté en cero, las rotaciones respectivas de cada cara va a estar en cero, en las que escogí guardar. Ahora lo que tengo que hacer es abrir la caja. Entonces vuelvo otra vez al controlador global y pongo el atributo de abierto cerrado en 10, ¿vale? Lo pongo en 10. Y empiezo a
cambiarles los valores a esto. Menos 90 para este. $90 para este. Este de atrás creo que menos 90 es, sí, menos 90. Y este menos 90. Bien, ya abrí la caja. Entonces ya teniendo la caja abierta, ya como los tengo cargados todos aquí, vuelvo y hago el mismo proceso. Entonces, el controlador global, cuando el atributo de abierto esté en 10, quiero que la rotación en X de este esté en 90, lo guardo. Quiero que guarde la rotación en Z de este, lo guardo. La rotación en X de este, le doy key. La rotación en Z del este, le doy key. Y la rotación en X de este, y le doy key. ¿Sí? Al yo darle key, lo que estoy haciendo es guardar que cuando este controlador, este atributo, esté en tal valor, las opciones que yo escogí me las guarde en este punto. Eso es lo que hace el setDriven_key. Entonces ahora, si yo vengo y selecciono el controlador global y empiezo a cambiar los valores entre 0 y 1 y 10, perdón, ya puedo ver cómo la caja transita entre estar cerrada y estar abierta. ¿Listo? Voy a darle aquí en Lighting, le doy que me ilumine ambas caras para que cuando se abra la caja no se vea negro por dentro. Y ahí ya tendría cómo animar esta acción de que la caja se abre. ¿Listo? Esos son los setDriven_keys. De esa manera yo puedo como automatizar procesos creando un solo atributo que se abra, que abra toda la caja a la vez y que la cierre toda a la vez sin tener que venir y hacerlo aquí de forma manual, sin hacer esto aquí de forma manual. ¿Listo? Si es una acción que requiere. Ustedes han visto que hay personajes que tienen un atributo que me permite a mí abrir y cerrar la mano en los personajes. De esta manera se hace. Lo que hace es que se programa que con ese atributo de abrir y cerrar yo pueda tener esta pose guardada y esta pose guardada. Esto aquí y esto aquí. ¿Sí? Entonces con un setDriven_key. Entonces recuerden la lógica de esto. Mientras el atributo, volver a abrir aquí el menú de setDriven, cargar como driver. Y recuerden que los driven son los controladores que van a obedecer a ese atributo, que en este caso serían estos. Los cargo aquí como driven. Y recuerden que la lógica es esta. Cuando el controlador global en el atributo de cerrado y abierto esté en 0, las rotaciones de esto en sus puntos de pivote, o sea, en la dirección en la que van a rotar, va a ser 0 para que esté cerrada. Pero cuando el atributo, ¿sí?, esté en 10, las rotaciones en cada una de las caras va a tener un valor de rotación que haga que la caja esté abierta y le doy key para guardar esa información. ¿Sí? ¿Qué pasa si la embarré? ¿Qué pasa si puse un key donde no era o me quedó mal hecho? ¿Cómo lo puedo quitar y volver a rehacer? Ustedes podrían rehacer sin necesidad de quitar el setDriven. Es decir, si por ejemplo yo no quiero que aquí cuando esté en 10, cuando esto esté en 10, esta cara no se abra, supongamos. Entonces ustedes simplemente lo que hacen es, vienen a esa cara. ¿Dónde está esta cara? ¿Cuál es? La cara izquierda. Sí, esta. Entonces lo que hacen es que simplemente le ponen aquí un valor de 0 en su rotación en Z. Entonces conectan la rotación en Z con el atributo de abierto y cerrado. Entonces cuando el atributo de abierto y cerrado está en 10,
yo quiero que esta cara no se abra, que esté cerrada. Entonces que tenga una rotación de Z en 0 y le doy key. Y ahí ya, pues él reemplaza la información que ya tenía puesta. Entonces fíjense que ahora las otras se abren menos esa, porque esa hice que cuando estuvieran 0 estuviera cerrado y cuando estuvieran 10 estuviera abierta. Si quiero hacer lo contrario, que esa cara cuando esté en 0 esté abierta, vuelvo otra vez acá. Entonces pongo el atributo global en 0 y a esta cara, pues si le pongo sus 90 grados, perdón, menos 90. Y entonces las conecto con un key. Entonces recuerden, cuando el controlador global, su atributo esté en 0, la rotación en Z del controlador de este controlador va a ser menos 90 y lo guardo. Y ya, y él reemplaza pues la información que ya tenía puesta. Entonces miren que ahora cuando está en 0 y cuando está en 10. ¿Sí? Entonces ustedes pueden reemplazar el set driving key que pusieron sobreescribiendo el que ya tenían. Ya si no quieren tener ningún set driving o algo, ustedes se paran sobre el atributo, le dan clic derecho y le dan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Break connection, ¿dónde está? Break connection. Y él quita como tal cualquier conexión que se haga. Es lo mismo que quitar fotogramas claves. ¿Listo? Una vez que le damos break connection, él quita el fotograma del set driving key que pusimos aquí. Y ya está. Entonces voy a volver a arreglar esto. Quiero que ahora esto esté en 0, porque quiero que esté la caja cerrada. Le doy key. Y que cuando esté abierta, cuando esto esté en 10, esta cara esté en menos 90. Y le doy key. ¿Listo? Teniendo en cuenta que tengo seleccionado acá. Y ya puedo cerrar esta ventana. Entonces miren que ahora ya puedo controlar que la caja se cierre y se abra al mismo tiempo con un atributo nuevo. ¿Listo? ¿Claro está ahí, chicos? Ahora, les voy a dejar para que creemos un atributo para poderle cambiar color a la caja, que es lo mismo que vamos a hacer. No les voy a explicar cómo hacer el set driving key para cambiar el color, pero sí cómo crear el atributo para que el lunes en la clase ya lo lleven hecho. ¿Listo? Entonces, voy a crear un atributo de color. Ya tengo este atributo para abrir y cerrar. Voy a crear uno para poderle cambiar el color a la caja. ¿Listo? Entonces, para ello, no sé si ustedes se han visto, por ejemplo, cuando trabajamos con el rig de la pelota o con el rig del péndulo, él tenía un atributo que me desplegaba una lista de opciones, ¿cierto? Para seleccionar que la pelota de golf, que la pelota de básquet, que la pelota de voleibol, que la de fútbol, ¿sí? Yo puedo crear ese tipo de atributos desde el mismo menú donde creé este. Entonces vuelvo y selecciono el controlador global, vuelvo otra vez aquí al menú de Edit, le doy a agregar atributo y aquí para poder escoger ese tipo de atributo con lista desplegable, yo escojo el que se llama enum, ¿vale? De enunciado. Este enum me va a activar acá una lista de enunciados, ¿sí? Entonces aquí yo puedo poner la lista que quiero. Entonces yo puedo reemplazar esto. Quiero entonces aquí que tenga, lo voy a poner en español, que tenga un color verde. A ver, espérame. Creo que el zoom no me deja. Voy a quitar el zoom. ¿Por qué no me deja editarlo? Ah, ya, perdón, es que me faltaba acá. Entonces, mire, cuando yo selecciono esto, aquí abajo me aparece para editarle ese nombre. Voy a ponerlos en español. Entonces voy a ponerle acá, verde. Ahora este le voy a poner aquí azul. Y ya está. Ya tengo estos dos. ¿Cómo hago para agregar uno nuevo? Simplemente doy clic debajo. Ahí ya tengo un espacio nuevo abierto. Entonces aquí le voy a poner
amarillo. Y ya está. Fíjense, ahí ya queda. Que quiero otro color. Me paro debajo, pongo el nombre acá, voy a ponerle rojo. Y ya está. Selecciono cualquiera de esos. Y miren que ahí ya me queda. Ya tengo color verde, azul, amarillo, rojo. Y vamos a crearle uno como para que se llame neutral. Entonces me paro debajo de esto y coloco aquí neutral. Como para mantener el color base grisecito, si quiero tenerlo. Y ya está. Entonces fíjense que ahí tengo toda la lista de colores. Una vez que ya puse todo el listado de lo que quiero conectar, ¿vale? Con enum, aquí le voy a poner el nombre al atributo. Entonces este va a ser color. Le doy OK y fíjense que ahora ya tengo un nuevo atributo que se llama color y si yo me paro sobre esto y doy clic, tengo la lista desplegable de todos los atributos que quiero poner. Entonces ya puedo escoger entre verde, puedo escoger entre azul, entre amarillo, entre rojo, ¿sí? Y volver otra vez al color neutral. ¿Listo? La idea es que por defecto venga en neutral y ahí ya escoger los colores que quiero. Listo, ya tengo el atributo creado. Ya lo que tenemos que hacer es conectar con el atributo de color del material del cubo. Entonces para eso tenemos que eh, crearle un material nuevo para poderle entrar y conectar los distintos atributos. ¿Listo? Eso sería. Entonces, para el lunes, lo ideal es que ustedes tengan el cubo ya hecho hasta aquí. En teoría, esto ya lo tenían hecho desde la clase pasada. Lo único nuevo que vimos fue esto. Bien. Entonces, el lunes ya les explico cómo asignarle un atributo de color a esto a través del setDrivingKey para que cuando escojamos cada uno de ellos, la caja cambie de color. ¿Listo? Y pues ponerle colores a los controladores. Vamos a cambiarle una de los colores a los controladores. Si no se acuerdan cómo hacerlo, ustedes seleccionan cualquiera de las curvas. Voy a seleccionar la curva global. Y para ello venimos aquí al Attribute Editor. Aquí el Attribute Editor tenemos una pestañita que se llama Object Display. La desplegamos. Y tenemos algo que se llama Drawing Overrides. ¿Vale? Lo vamos a desplegar. Y aquí tenemos que activar esta opción que se llama Enable Overrides. ¿Vale? Eso me va a permitir a mí, con este atributo que se llama Control Index, escoger el color que le quiero poner a la curva. ¿Listo? Recuerden, cosita importante. Nunca le pongan a las curvas ni color blanco ni color verde. ¿Listo? Ni este tipo de verde ni este verde. ¿Por qué? Creo que yo ya se los había explicado por qué. Porque fíjense que cuando yo tengo seleccionado un objeto, ¿de qué color se ve? Verde, ¿cierto? Y cuando yo tengo seleccionado varios objetos, ¿de qué color se ven esos objetos seleccionados? De blanco. Entonces, si yo tengo los controladores blancos o verdes, no voy a estar seguro si es el color del controlador o si lo tengo seleccionado o no. Entonces, eviten ponerle esos colores, ni verde ni blanco. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el controlador global. Es un fucsia que hay por aquí. Puede ser este moradito o por ahí que había como un fucsia que siempre se utiliza. Voy a ponerle este. Un color más clarito que se note. Ahí está. Este, por ejemplo. No me gusta. Este acá. Voy a dejar el que estaba. Normalmente los controladores que van centrados, o sea, los que controlan como una parte central del objeto, van de amarillo. Entonces voy a ponerle a este main un color amarillo. Ahí está. A este top también un color amarillo. Recuerden que siempre seleccionamos, venimos al Attribute Editor, Drawing, Display, Object Display, luego Drawing Overrides, activamos el Enable Overrides y aquí ya escogemos el color que le queremos poner. Listo, también amarillito porque esto va centradito. La cara del frente también la voy a poner amarillo. Sí, esta es la cara del frente, así. Esta es la cara de atrás.
Este el controlador de atrás. Amarillito. Bien. Y para los elementos que van, controladores que van a la derecha o a la izquierda de mi objeto, se suele utilizar color rojo para la derecha y color azul para la izquierda. ¿Listo? En algunos rigs es al contrario, o sea, la derecha va azul, la izquierda va roja, pero pues eso digamos es como relativo. Lo importante es que tengan un color rojo o azul que defina que todo lo que está rojo es de un lado y todo lo que está azul es del otro lado. Entonces, lo normal es encontrar que el controlador derecho sea rojo, vamos a poner el color rojo, y que el controlador azul sea el izquierdo. Y ahí está, y ahí ya tendríamos ya organizado esto también por colores. ¿Listo? De esa manera ya tendríamos la caja lista prácticamente. Solo nos queda ponerle lo de los colores, pero ya esto perfectamente está funcionando. Lo podemos animar ya directamente. Lo último que nos quedaría ya una vez que agreguemos todo es organizar esto aquí. Nosotros no debemos dejar esto aquí suelto. Tenemos que agruparlo. Tenemos que agrupar las geometrías, agrupar las curvas, luego todo eso meterlo en un grupo que se llame rig cubo o cubo rig. ¿Sí? Y bloquear esto, bloquear la geometría para que el animador no la coja, ¿vale? No la seleccione. Entonces, eso sí, tenemos que coger todo el grupo de esto, meterlo en una capa y bloquearlo para que solo permita seleccionar controladores y no curvas. Perdón, permita seleccionar los controladores y no geometrías. Bien, eso sería, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas sobre esto? El lunes ya pues les hago la última explicación y paso revisando ya cualquier duda que tengan. Ya más fácil directamente a cada uno. Pero pues eso es en general. ¿Listo? De esto, cualquier duda que tengan o algo antes de la clase, de esto encuentran varios materiales en internet. ¿Listo? O sea, pueden consultar cualquier tipo de tutorial que haya sobre esto. Ustedes buscan set driven key en Maya y ahí les aparece varios tutoriales y con eso pues pueden recordar y repasar lo que vivimos ahorita con el cubo y ya el lunes pues cualquier duda ya pues las abordamos y vemos lo último que nos falta que sería cómo conectar los colores. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Vamos a guardar esto porque no lo tengo guardado. No, señor, profe. Listo. Entonces vamos a guardar esto por acá. Y ya está. Esto mismo lo van a replicar ustedes con el brazo robótico que les voy a entregar el lunes en clase. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, pues espero que haya quedado claro esto. Es ya el último pasito. Todo lo anterior ya lo habíamos hecho. O sea, ya es por eso lo fui como rápido, porque era como ya un repaso como tal. Pero esta última parte sí, fíjense que no es difícil, solo que hay que es aprenderse los pasos. Es el tema del rig, es que es muy técnico, entonces es como un paso a paso, es seguir el manual paso a paso como va y para que quede bien, ¿sí? Es como lo diferente a lo otro. Entonces simplemente aprender dónde está el menú, qué hace esto, cómo lo tengo que conectar y lo aplico. Y si hago el paso a paso correcto, va a quedar todo bien. ¿Ok? Listo, muchachos. Muchísimas gracias entonces por la clase, chicos. Recuerden que mañana también va a ser virtual, por lo que les había dicho de los ambientes. Entonces yo creo que también más o menos a esta hora creo que les queda bien para que se conecten, ¿sí? Para que tengan tiempo de llegar a la casa, de cenar algo y de que comencemos la clase. Yo creo que esta hora igual lo que les explico, si se dan cuenta, pues no es, casi siempre la explicación no toma mucho tiempo y el resto es para que ustedes trabajen. Entonces, yo creo que con mañana también, con una hora de 8 a 9 creo que
quedaría bastante bien. Igual ustedes me dicen, si profe, todos si alcanzan a estar más temprano, pues me dicen, profe, veamos la clase más temprano, a las 7 o a las 6 o a las 2 de la tarde. Y con eso también, pues no, eh, hacemos la clase más temprano y no tienen que estar hasta tan tarde ahí conectados. Pero pues ya ustedes me dicen mañana si la comenzamos a la misma hora de hoy, a las 8, o si la comenzamos a las 7 o a las 7:30. ¿Ya? Ustedes me dicen cómo les quede más fácil. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Que pasen una buena noche, que descansen. Muchísimas gracias, Cuídense, profe. profe. Buenas noches. Cuídense, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Descansen. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Vale,